Anabel Pantoja, harta, se planta ante las críticas y lanza un contundente comunicado a pocos días de dar a luz a su primera hija. Anabel Pantoja está a pocos días de tener a su hija en brazos y no ha querido quedarse callada ante el aluvión de críticas que ha recibido en las últimas horas. Esto es lo que ha dicho. Anabel Pantoja está a punto de dar a luz a su primera hija, en común con David Rodríguez. La influencer, en pleno escándalo familiar, ha cumplido su sueño de formar su propia familia y no puede estar más feliz con la inminente llegada al mundo de su pequeña. A pesar de la feliz etapa personal que está atravesando, las críticas en redes sociales han provocado que este momento sea un poco más agridulce. La prima de Kiko Rivera se ha enfrentado a desagradables comentarios por parte de sus detractores, una rutina que se ha convertido ya en habitual desde que anunciara su embarazo y ya no piensa permitirlos más. Anabel Pantoja se ha plantado como nunca, harta de ser cuestionada en su perfil de Instagram, ha lanzado un comunicado con el que pide respeto, no solo para ella, para todas las madres, y la manera en cada una tiene de criar a sus hijos. Unas palabras que no han dejado indiferente a nadie y con las que quiere estar tranquila en esta recta final de su embarazo, ya que el parto es inminente. Anabel Pantoja estalla, de nuevo, contra las críticas de su embarazo. Anabel Pantoja no se ha querido quedar callada y ha vuelto a enfrentarse a sus detractores tras el aluvión de críticas que ha recibido durante las últimas horas. Refugiada en su casa de Canarias y ultimando todos los detalles sabidos y por haber antes de dar a luz a su pequeña, la sobrina de Isabel Pantoja ha estallado con todas aquellas personas que ha cuestionado la forma en la que va a criar a la pequeña. Algo por lo que ella se ha mostrado muy orgullosa. Antes de irme a dormir, de verdad que me gustaría al menos quedarme tranquila para que os quedéis vosotros tranquilos y podáis dormir en paz. Hoy subí un vídeo, mío y de mi pareja intentando poner en marcha una máquina que nunca habíamos probado. Aparte de ser nuevo también a la vez cómico, no había más allá que enseñaros el momento de risa. Ha comenzado escribiendo muy cansada de estar constantemente en boca de todos. Como es de costumbre, he recibido, aparte de unas críticas hacia nosotros brutales, primero que sí estoy comercializando antes de que nazca mi hija, cuando no he cobrado por ese vídeo. Luego, que vaya ejemplo de padres. Lo siguiente ha sido que qué tristeza era utilizar esa máquina en vez de dar el pecho. Ha continuado diciendo Anabel Pantoja, confirmando que la gran mayoría de críticas que ha recibido ha sido por la decisión que ha tomado de no darle el pecho a su hija. Algunas habéis sido respetuosas, pero hay otras madres que han soltado unas perlitas que parecen las mejores del mundo por dar el pecho, y las que no damos somos menos. Esto es un tema muy personal y por supuesto una decisión con una serie de motivos y circunstancias de cada madre. Así que os pediría que me dejéis totalmente en paz en mis últimos días antes de dar a luz, porque mi embarazo, mi parto o cómo voy a alimentar a mi bebé es mi asunto, y ya por eso no voy a ser peor o mejor madre que nadie. Ha seguido mostrándose muy segura y confiada por esta decisión. Anabel Pantoja también ha querido poner en valor la gran cantidad de comentarios positivos que ha recibido y que no ha pasado por alto. Me encanta escuchar vuestros casos y experiencias, pero no juzgarme. Un beso enorme a todas esas mamis que me escriben para desearme lo mejor y me respetan, ha terminado escribiendo a través de sus stories de Instagram. Sea como fue y después de este desagradable suceso, Anabel quiere disfrutar al máximo de este momento y de sus últimos días de embarazo. Además, su felicidad se ha multiplicado por 1000 ya que su prima, Isa Pantoja, también se encuentra embarazada de su segundo hijo, el primero con Ashraf Beno. Una criatura con la que Anabel se va a volcar en cuerpo y alma. No sabes el amor que le tengo a mi príncipe, pero ahora sumamos otra bendición a quien adorar y esperar. Escribía públicamente muy emocionada con la idea de que Albertito vaya a convertirse en hermano mayor en el 2025. El círculo íntimo de Anabel Pantoja aclara en qué punto se encuentra su relación con la tonadillera. No solo las críticas en redes han terminado por pasarle factura a Anabel Pantoja. Durante los últimos días, también ha tenido que hacer frente a los rumores sobre un posible distanciamiento con su tía. Mientras que la ex colaboradora de Sálvame ha marcado distancias y no ha querido pronunciarse al respecto. Melchi, madre de Anabel Pantoja, reacciona al distanciamiento de su hija con Isabel Pantoja. Anabel Pantoja no está viviendo con tranquilidad la recta final de su embarazo. A tan solo unos días de tener en brazos a su primera hija junto a David Rodríguez, ha salido a la luz un posible distanciamiento que existiría entre la influencer y su tía Isabel Pantoja.
Una noticia y polémica de la que ahora ha reaccionado Merche Bernal, madre de la influencer y futura abuela de la criatura. Era el periodista Antonio Rossi el que daba esta información en Vamos a ver, diciendo que hace meses que no se hablan, y hasta Isa Pantoja se mostraba triste con la noticia. Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas para nadie y que han provocado la reacción de Merche, madre de Anabel, a la que nunca le gusta hablar en público ni meterse en nada relativo a temas familiares o que afecten a su hija. Según la periodista Leticia Requejo, habría dos motivos de esa ruptura familiar entre tía y sobrina. No se ven desde el 22 de septiembre. Anabel está en Canarias centrada en su embarazo y a Isabel le ha coincidido toda esta mudanza a Madrid, manifestaba, mientras que Quique Calleja daba un paso más y señalaba al novio de Anabel como el determinante de este distanciamiento en el que coinciden. Ante todos estos rumores que se extienden, la madre de Anabel Pantoja ha tratado de evitar esta pregunta de los periodistas y se ha mantenido impasible sin dar respuesta. Merche ha eludido el tema cuando han acudido a ella y se ha mantenido firme en la idea de no hablar acerca de este tema ni de la relación de su hija con Isabel Pantoja. Sobre lo que sí ha respondido dejando entrever ilusión porque pronto se convertirá por primera vez en abuela. Muy poquito, son las únicas palabras que ha respondido a los periodistas de Europa Press sobre el tema que a ella de verdad le importa y en el que tiene puesta toda su energía y atención. No obstante, Alma Bollo justifica a su madre, Raquel Bollo, tras las críticas por sus declaraciones sobre Isa Pantoja. Alma Bollo ha dado la cara para justificar las declaraciones de su madre, Raquel Bollo, en su entrevista en De Viernes, donde se posicionó en contra de Isa Pantoja. La que fuera amiga íntima de Isabel Pantoja dejó claro que no le gustan las medias verdades y que la influencer podía engañar a la gente, pero a ella no. Pero a la exmujer de Chiquetete le están lloviendo las críticas por su versión de los hechos en los episodios de la infancia de la hija de la tonadillera, por eso su hija ha salido en su defensa. La madre de Jimena y Miguel no tiene ninguna duda, se posiciona del lado de su madre. La relación que le unía a su prima, con la que tenía una muy buena química en la infancia, se rompió hace ya bastante tiempo, tras su paso por Supervivientes. Mientras Manuel Cortés ha preferido mantenerse al margen, disculpándose con la prensa porque no quería opinar ni decir nada, Alma Bollo sí se ha mojado tras la entrevista de su madre en De Viernes, donde ha contado que Isa Pantoja mantenía relaciones sexuales con su novio en un parque, entre otras cosas.